Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, pero si por alguna de esas circunstancias adversas que enfrentamos en esta vida el panorama se ve oscuro, quiero que fijes tu mirada en la certeza de la seguridad y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. El texto de hoy me ha hecho recordar y pensar en buscar cuál es el momento en el que más solo me he sentido en la vida. Te quiero invitar a que también puedas buscar ese momento. No quiero que te centres en él y lo recuerdes tanto, sino que recuerda cuál es el momento en el que más solo o sola te sentiste en la vida. Yo llegué a la conclusión de que en muchos momentos me he sentido solo, pero uno de los momentos en los que más solo me he sentido es cuando papá y mamá se separaron, cuando me tocaba decidir si ir con uno o ir con el otro. El texto de hoy lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, versículo 46, y dice lo siguiente: Como a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recordamos ese momento. Era viernes, víspera del sábado, pero también víspera de la fiesta de la Pascua. Toda la gente, todo el pueblo de Israel se encontraba preparándose para este momento, pero en un lado del pueblo estaba ocurriendo algo triste, algo que iba a cambiar la historia de este mundo, algo que iba a tener una repercusión hasta nuestros días, y era que en una cruz estaba colgado, crucificado, flagelado, aparentemente abandonado, el Salvador de este mundo. Sí, Jesús, el creador de este mundo, estaba colgado en una cruz. Más allá del dolor, más allá del sufrimiento que estaba padeciendo porque había sido flagelado y azotado y golpeado, pensemos en qué podía estar pasando por la mente de Jesús. Sus 12 amigos, con los que estuvo 3 años y medio, no estaban. Aquellos que le prometieron que estarían con él para siempre, lo habían dejado solo. No había a nadie. Sí, el Evangelio de San Lucas registra que había un grupo de mujeres a la distancia. Aunque estas mujeres estuviesen a la distancia, eran valientes, porque una mujer en ese contexto era considerada nada y arriesgaban perder su vida porque nadie las iba a reclamar. Pero aún así, siempre desde el principio acompañaron a Jesús y allí estuvieron, pero no podían hacer más nada que sufrir la pérdida de su maestro, pero guardaban una esperanza, por lo que nos dicen los evangelios un poco más adelante. ¿Qué emociones estaba experimentando Jesús? El libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos 1 hasta el 7, el 8, nos habla acerca de ese cordero sufriente que estaba allí, que enmudeció como las ovejas llevadas al trasquiladero, enmudeció y no abrió su boca. Piensa en Jesús. El creador del mundo tenía todo el poder para poder contrarrestar, para poder reaccionar, y lo podría haber hecho desde el punto de vista humano justamente contra sus transgresores. Pero no, no lo hizo porque él sabía lo que estaba haciendo en ese lugar. Pero es que las palabras de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las que terriblemente ¡wow! Y por eso recordé el momento en el que, uno de los momentos en los que más solo me he sentido, y es cuando mis padres se separaron. Hoy puedo decir que en ese momento no estaba solo. Y todo lo que pude soportar y tolerar y vivir es porque Dios estaba allí. Querido, querida, quiero decirte que sea cual sea la situación en la que te encuentres, no estás solo, no estás sola. Porque Jesús, aunque expresó y gritó estas palabras, que de hecho no eran palabras de él, porque tal cual como estaba, no podía, no tenía la capacidad de razonar, pensar, buscar, pero sí tenía la capacidad de recordar a través del poder del Espíritu Santo lo que él había puesto en su mente, y era la palabra, porque esas palabras están escritas en el Salmo capítulo 22, versículo 1 en adelante, y Jesús recordó esas palabras, recuerda la promesa que dice: en los momentos de presión, en los momentos en los que no podemos incluso probablemente gestionar nuestras emociones por el dolor, el sufrimiento y por muchas otras cosas, Dios va a estar allí con nosotros y el Espíritu nos hará recordar lo que debemos de decir en ese momento.
Y Jesús recuerda estas palabras que para él eran la esperanza. Tu pecado y el mío lo separaba de Dios, pero no estaba solo. No podía ver al Padre, pero el Padre estaba allí con él. Dios está a tu lado. Dios está contigo, y si el Salvador de este mundo, debido a tu pecado y el mío, se sintió solo, se sintió separado de su Padre, de Dios Padre, de quien nunca jamás se había separado, y lo hizo por ti y por mí, entonces podemos confiar en Dios, podemos confiar en Él. Si Él se sintió solo y Dios Padre no lo dejó solo, a ti tampoco te va a dejar solo o sola. ¿Quieres que oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a ver en esos momentos en los cuales pensamos que estamos solos? Aunque no lo podamos ver, Él está allí. Muy bien, oremos. Querido Señor y buen Dios, queremos nuevamente darte gracias, una vez más, por la guía y la orientación de tu Espíritu. Una vez más, Señor, porque no estamos solos. Ahí al otro lado de este teléfono, Señor, hay una persona que puede estar pensando que está sola. Puede pensar que tú le has abandonado. Pero no, Señor. Al tercer día, Jesús resucitó. Y siempre tenemos la esperanza de un tercer día de resurrección. Querido amigo, querida amiga, te invito a que confíes en el Señor, en el que Él, a quien estamos orando ahora, te acompañará. Y no estás solo, no estás sola. Gracias, Padre, por prometernos que no nos abandonará. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo y confía, porque Jesús es tu hermano y Dios Padre hará contigo lo mismo que hizo con Jesús. No te abandonará, no estás solo.